Hola, buenos días. Mi nombre es Santos Paunero y soy el responsable de innovación del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya y quiero dar la bienvenida a todas las personas asistentes a este webinar de presentación de la consulta preliminar del mercado de los retos PAURA para identificación de aguas parásitas y GAINURA para priorización de puntos de desbordamiento en la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. En primer lugar, deseo indicar las normas de funcionamiento de este webinar. Este webinar va a ser grabado y estará disponible en la plataforma de contratación de Euskadi, en el perfil del contratante del consorcio, en el mismo lugar donde está toda la documentación relacionada con esta consulta preliminar. El evento va a consistir en la exposición de la consulta preliminar en sí, explicar cómo funciona esta consulta. Y luego vamos a explicar también en qué consisten los retos, cuáles son las necesidades que tenemos en estos retos en concreto. Hay un apartado de preguntas y respuestas que veréis en la parte de arriba con un signo de interrogación. En ese apartado os vamos a dar información como por ejemplo el enlace donde está toda la documentación. El enlace de toda la documentación, aparte de en el chat de preguntas y respuestas, también lo vais a ver en todo momento en pantalla, en el código QR que aparece. Y las preguntas y respuestas las responderemos al final del webinar y las leeremos en alto y las responderemos de forma oral para que queden grabadas. Responderemos las que dé tiempo y las que no, siempre las podéis formular de la forma que viene en la documentación, en la forma de contactar con nosotros. Una vez indicadas estas normas, lo que queremos transmitir también es que el objeto de este webinar es transmitir y reforzar la información que ya está disponible en el enlace con toda la documentación. No vamos a dar información adicional, pero sí intentar presentarlo de una forma más clara y cercana. Como hemos dicho, va a tener estos 5 apartados: la presentación de quiénes somos, el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, el desarrollo de la consulta preliminar de mercado en sí, explicación de los 2 retos y un apartado de dudas y preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya? Bueno, pues somos la entidad responsable del abastecimiento y el saneamiento en la provincia de Vizcaya. El consorcio está formado por 97 de los 112 municipios que forman Vizcaya. Servimos aproximadamente a 1 millón de habitantes, lo que supone el 90% de la población de Vizcaya y más del 50% de la población de Euskadi. Como hemos dicho, somos responsables del abastecimiento y del saneamiento, que es lo que nos ocupa en estos retos en concreto. Disponemos de más de 400 kilómetros de red primaria de saneamiento, que van a ser el objeto de nuestros retos y que están distribuidos pues, por toda la geografía de Vizcaya. Dicho esto, y como pequeña presentación del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, vamos a contar un poco de qué va esta consulta preliminar de mercado. ¿Y por qué te necesitamos en esta consulta, ¿no? Esta consulta preliminar para muchos será ya conocida porque han participado en distintas consultas preliminares y para otros será nueva. Para nosotros es nueva. Es la primera vez que hacemos una consulta preliminar de mercado. Entonces, en esta consulta, lo que hemos hecho para llegar a ella es identificar retos que teníamos sin resolver. Y por eso hemos llegado a estas dos, ¿no? A los retos PAURA de identificación de aguas parásitas y al reto GAINURA, que es la de priorización de puntos de desbordamiento, que en breve os vamos a explicar. Tras esta identificación hemos realizado una vigilancia tecnológica y hemos visto que no hay solución o no hemos encontrado solución a nuestros retos con los requisitos que nosotros indicamos y que a continuación os vamos a explicar. El objetivo no es otro que conocer el estado del arte en cuanto a la solución a nuestros retos y estas soluciones
no tienen por qué estar en el mercado. Pueden ser soluciones que tengan un nivel de madurez tecnológica inferior a 9. O pueden estar ya en el mercado. Eso es lo que queremos saber. Saber si existen o no existen. Con la información que recojamos en esta consulta, podremos tener suficiente conocimiento como para redactar un pliego para poder contratar las soluciones. Y el procedimiento de contratación va a depender de ese nivel de madurez tecnológica de ese TRL. Si es una solución de mercado que ya existe, pues podremos hacer un procedimiento abierto, pero si es una solución que tiene un TRL pues, por debajo de 9, la forma de contratación pues, puede ser una compra pública de innovación, una compra pública precomercial. ¿Y por qué te necesitamos? ¿Por qué te necesitamos que participes en esta consulta preliminar? Porque, como hemos dicho, no tenemos una solución a nuestros retos y que cumplan los requisitos, pero tampoco tenemos información de cómo contratarla. Entonces, necesitamos la ayuda del mercado para que nos ayude a definir cuál sería la solución, cómo contratarla e incluso, si no está desarrollada, a desarrollarla en conjunción con el mercado. ¿Qué permite la consulta preliminar de mercado? Pues permite mantener un diálogo con el mercado en esta primera fase, en la fase de concreción de necesidades e identificación de soluciones, de tal forma que podamos ir definiendo las bases de ese futuro pliego. Y todo esto, la consulta preliminar del mercado, está regulada en el artículo 115 de la Ley de Contratación Pública, de la Ley 9/2017. ¿Y a quién se dirige esta consulta preliminar de mercado? Pues es una convocatoria abierta. Todas las personas físicas y jurídicas pueden participar y si tienen voluntad para participar e interés en compartir este conocimiento. Claro, el compartir este conocimiento a veces puede crear un cierto recelo, pero realmente creemos que nos necesitas también. ¿Por qué nos necesitas? Porque si no participas en la consulta preliminar, la solución que tú podrías aportar no va a formar parte de los futuros pliegos y, por tanto, perderás la oportunidad de poder licitar en ellos. Porque si tu solución está sin desarrollar completamente, se puede desarrollar con estos futuros pliegos. En resumidas cuentas, participando en la CPM, en esta consulta preliminar, influyes en la futura contratación que haga el consorcio y te puede favorecer. Queremos dejar claro que no participar en la consulta preliminar no te quita ninguna opción. Por supuesto que luego puedes participar en el futuro pliego, pero participar en esta consulta e influir en esos futuros pliegos te puede dar más opciones. Dicho todo esto, y una vez que os hemos contado en qué consiste la consulta preliminar, ahora os vamos a contar cómo podríais participar en esta consulta. Bueno, pues lo que hemos hecho es, en el perfil del contratante del consorcio, en la plataforma de contratación de Euskadi, hemos subido la documentación que os vamos a explicar. Como veis, el código QR al enlace está disponible en todo momento, así como en el chat de preguntas y respuestas también está el enlace. Bueno, ¿qué documentos hemos subido ahí? Pues hemos subido el documento regulador en el que explicamos cómo funciona la consulta preliminar. Luego tenemos las dos fichas de los dos anejos en el que explicamos cuál es nuestro reto, cuál es nuestra necesidad, cuáles son los requisitos que debería cumplir la solución que buscamos. Y luego tenemos el anejo 3, que es el modelo de formulario. Claro, ¿cómo se participa? Una vez que os hemos contado en los documentos anteriores los documentos que tenemos, el documento regulador que explica todo, los anejos que explican los retos, luego está el modelo de formulario. Para participar vais a tener que rellenar un formulario, pero no va a ser el anejo este que incluimos. Tenéis que acceder a este enlace que pone ahí, al formsoffice.com, y ahí vais a poder subir la información que os pedimos. El anejo, lo que vais a ver en el anejo es todas las preguntas que os vais a tener que completar y de una forma que las podáis ver fácil, ¿no? Que las podáis leer antes de meteros en el formulario. ¿Y qué datos estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo datos del representante,
datos básicos y descripción de la propuesta, una serie de declaraciones y autorizaciones que os pedimos y documentación adicional que podéis subir. Si clicáis en el enlace este lo vais a encontrar en dos sitios, en el propio formulario, en el anejo 3, y en el documento regulador también viene el enlace. Entonces, si clicáis en este enlace, la primera pantalla que os vais a encontrar es esta, y bueno, dando a empezar ahora, podéis rellenar la información que os pedimos. ¿Y qué fases tiene esta consulta preliminar y qué fechas? La documentación se ha publicado el 2 de mayo. Hoy, día 10 de mayo, es la jornada de lanzamiento o la jornada de presentación, digamos, este webinar de presentación. Y tenéis hasta el 5 de junio para subir el formulario que os hemos indicado anteriormente. Bien, una vez que vosotros habéis subido la información, empieza nuestra parte, ¿no? Y entonces, durante los meses de junio y julio, vamos a hacer una evaluación de las ideas. Nos vamos a leer vuestras propuestas y vamos a ver las que mejor encajan. Si vemos que de alguna de las propuestas necesitamos información adicional, pues os llamaremos de los que necesitemos información adicional. Que no os llamemos no quiere decir que no tengamos vuestra propuesta en cuenta, simplemente que la información que habéis aportado es suficiente y nos vale para poder reflejar los siguientes pasos que va a dar el consorcio. Bien, pues después de esta fase de evaluación y realización de posibles entrevistas entre los meses de junio y julio, en julio pretendemos hacer el informe de cierre de la consulta preliminar. Y ese informe de cierre también haremos un webinar para presentarlo, lo subiremos en el mismo sitio donde hemos subido toda la documentación, subiremos este informe de cierre y haremos un webinar para presentarlo en esta jornada de presentación, en este webinar de presentación de este informe de cierre. Y en el cuarto trimestre de 2023 y en 2024 pues, se publicarían las licitaciones. Por reforzar la idea, hemos dicho que estamos en la parte de la izquierda, en la parte de consulta, donde vosotros subís la información en el formulario y en los meses de junio y julio nosotros analizaremos vuestras propuestas. La apertura y publicación de documentos, pues lo que acabamos de decir, toda la información está en la plataforma de contratación pública de Euskadi, en el perfil del contratante, los enlaces lo tenéis en el código QR y aquí vais a encontrar 4 documentos, realmente es el documento regulador y luego los anexos que están en un mismo documento. La ficha de reto Paura, ficha de reto Gañura y el modelo de formulario con el enlace al form para rellenar la información. Entonces, lo que tenéis que hacer es enviar vuestra propuesta de formulario, clicando en el Forms este. Las propuestas se pueden presentar hasta el 5 de junio, hasta las 23:59 del 5 de junio, y analizaremos vuestras ideas. Podremos contactar con vosotros si necesitamos más información. ¿Y cómo es este análisis? Pues bueno, el análisis será que las propuestas sean adecuadas a la propuesta a los retos, el alcance de vuestra propuesta, la claridad con que presentéis la idea y luego el tiempo de desarrollo y coste de vuestra propuesta. Estos son los factores que tendremos en cuenta. Lo dicho, luego publicamos el informe y cierre de la consulta preliminar y, como resumen, toda esta información que os hemos contado o que os vamos a contar durante el día de hoy en el webinar va a estar disponible en el canal de YouTube del Consorcio de Aguas, en la plataforma de contratación pública de Euskadi, donde está toda la información de la consulta preliminar. Y si tenéis dudas o consultas a partir de este webinar y durante toda la duración, hasta el 5 de junio, podéis hacer las consultas en contratación@consorciodeaguas.eus. A todos y a todas. Bueno, en las próximas diapositivas lo que vamos a tratar es de
de reforzar un poco el contenido que tenéis sobre el reto Paura en la ficha correspondiente, apoyándonos en multitud de fotografías que van a permitir entender mejor el contexto del reto, ¿no? Porque al final entendemos que puede haber un montón de empresas que realmente no tienen una relación directa ni indirecta con lo que es el sistema de saneamiento, ¿no? Entonces, la necesidad no cubierta, la oportunidad detectada que se pretende solucionar en este reto es cómo identificar la cantidad de las aguas parásitas que entran en el sistema de saneamiento, ¿vale? Porque suponen un coste energético, porque suponen un impacto en el medio receptor al aumentar al tener una cantidad elevada de reboses en tiempo de lluvia, por ejemplo, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que las directivas europeas sobre aguas residuales, sobre las transposiciones a la legislación española, y que luego van evolucionando como las próximas actualizaciones del dominio público hidráulico, están poniendo el foco en la calidad del medio receptor. Y eso nos afecta directamente porque tenemos que tratar de minimizar el impacto de los reboses en tiempo de lluvia derivados del funcionamiento de los sistemas de saneamiento. Vamos a intentar explicar ahora un poquito cuál es el origen del desaneamiento. Con unos esquemas muy sencillos. Partimos de una población sin depurar que se ubica normalmente alrededor de un cauce, ¿no? Realmente empiezan a aparecer núcleos urbanos, núcleos aislados. Y evidentemente, pues las aguas residuales que generan esos núcleos se derivan hasta los cauces a través de conducciones que ha ido construyendo a lo largo de los siglos. A su vez, empiezan a aparecer industrias que, del mismo modo, empiezan a derivar sus excedentes de agua a los ríos. A esto hay que incorporar las aguas pluviales, que en muchos casos se incorporan directamente a los cauces, bien por escorrentías superficiales, pero que en otros casos, como caen en núcleos urbanos asfaltados o encauzados, acaban en esas redes por las que se evacúan los residuos de fecales, las aguas de fecales a los cauces. En consecuencia, los cauces se contaminan. Esto es un pequeño esquema realmente de cómo se ejecutan, cómo se disponen de esas redes de alcantarillado y redes de saneamiento para derivar esas aguas residuales y esas aguas pluviales a los cauces. Entonces, partimos de que históricamente los cauces estaban contaminados y había que revertir esa situación. Por lo tanto, se parte de que hay que dar un tratamiento a esas aguas residuales. Ese tratamiento se da en una depuradora, pero hay que llevar el agua hasta la depuradora. Entonces, lo que se hace es derivar esas redes de saneamiento a una red que llega a la depuradora y solamente la caudal en exceso que entra en tiempo de lluvia se derivaría a los ríos. A su vez, las propias industrias dejan de derivar sus aguas residuales directamente al cauce para hacerlo a través de esas redes de saneamiento que llevan el agua hasta las depuradoras e incluso tienen a pequeñas depuradoras propias antes de su vertido a la red de saneamiento. De la misma manera, el propio dimensionamiento de las redes de saneamiento implican que en ciertos puntos hay que colocar bombeos para poder elevar el agua y derivarlo hasta la depuradora. Y en los núcleos aislados, pues como no tienen la posibilidad de conectarse a esa red que se ha construido, pues se instalan pozos sépticos que le dan un tratamiento biológico al agua antes de su vertido al cauce. Y con eso lo que conseguimos es un vertido depurado y revertir la situación de contaminación de los cauces, mejorando el estado ecológico y, desde luego, que cumpliendo la legislación en vigor en cada momento. Ahí podéis ver una imagen de la depuradora de Galindo, que es hasta donde llega el saneamiento recogido en toda la zona metropolitana de Bilbao. Pero a su vez hay un montón de depuradoras repartidas a lo largo de la geografía de Vizcaya. Entonces, un poquito eso de manera gráfica lo vemos aquí. El consorcio o el ente gestor de las aguas residuales construye una depuradora y un interceptor general. Y a ese interceptor se van conectando a través de pozos de registro
las redes de saneamiento antiguas. Es decir, esta red que venía directamente al cauce se deriva a través de una instalación de regulación antes de su conexión al colector. Y solamente cuando llueve mucho y se supera la capacidad de tratamiento y de transporte de este colector, el exceso se deriva nuevamente al cauce. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco el resumen de cómo funciona una red de saneamiento. Evidentemente, la red de saneamiento es muy compleja, es muy grande. Solamente aquí, en este pantallazo, se podéis observar la red de saneamiento existente. En trazo gordo rojo se puede ver lo que la red primaria, que es la red que gestiona directamente el consorcio, pero la red roja que está en la zona urbana serían las redes municipales que históricamente se incorporaban directamente a los cauces en azul y que, gracias a la construcción de los colectores, se han ido incorporando a la red primaria. En cada una de estas incorporaciones existe una infraestructura de regulación que vamos a ver más adelante, que incorpora y regula el agua al colector, pero a su vez, en caso de necesidad o de exceso, se deriva el agua al cauce. Por lo tanto, tenemos en los sistemas de saneamiento multitud de puntos de rebose a cauce. Y de lo que se trata es de minimizar y optimizar el número y el volumen del agua vertida al cauce. Porque no solamente entra lo que tiene que entrar, que son las fecales de las viviendas y las aguas industriales de las industrias. Además entran escorrentía de lluvia y en el caso de que haya problemas estructurales en el propio tubo del colector o en algún elemento regulador de las infraestructuras de regulación, pues pueden llegar a entrar aguas que no debieran entrar, como son el propio freático que rodea las tuberías enterradas o las aguas marinas cuando se producen pleamares. Entonces, estas tres últimas serían las que tendríamos que intentar minimizar o eliminar. Vamos a explicar un poquito rápidamente cuáles son los elementos básicos de una red de saneamiento. Colectores y pozos. Para que os hagáis una idea, todo va enterrado. Son construcciones costosas según el emplazamiento. Pueden estar en zona urbana o en zona no urbana, lo cual implica serias afecciones. Tenemos una variabilidad de diámetros muy grande. Aquí podemos ver un tubo de 800, pero podemos tener túneles hasta de 3 metros de anchura. Evidentemente, como os podéis observar, todos los accesos al interior de los tubos y los pozos se realiza a través de pozos de registros y suponen accesos limitados, donde habría que incorporar la instrumentación de control necesaria. Una vez terminado esa obra, el agua discurre por gravedad gracias a una pendiente mínima. Normalmente los colectores están diseñados para que exista una velocidad mínima que evite la sedimentación, pero no siempre, según la variabilidad del régimen de lluvias, podría generarse alguna acumulación de residuos en el propio tubo, en los propios pozos existentes en el trazado. A estos pozos es donde se incorporan las redes secundarias, las redes que provienen de los municipios. Y aquí veis en un momento en el que estamos en tiempo seco, pero en tiempo de lluvia esto puede estar completamente inundado hasta arriba. Otra infraestructura de regulación son los aliviaderos, es decir, las incorporaciones de esas redes municipales antes de entrar al colector se regulan a través de un aliviadero. El agua entra por aquí. Ahí al fondo habría una compuerta que regularía en función de un automatismo y en función del régimen de lluvias y la apertura de esa compuerta, el exceso de agua habría que llevarlo hasta el cauce. En esta otra incorporación, en este otro aliviadero mucho más complejo, se ve perfectamente la compuerta y como que en el caso de subir el nivel en tiempo de lluvia, aliviaríamos a un canal que se encuentra aquí a la izquierda que derivaría el agua hasta el río. En estas instalaciones hay infraestructura de control, como vamos a ver. Otra infraestructura de regulación serían los tanques de tormenta, que lo que permiten es almacenar ese agua extra que entra en el sistema y intentar guardarlo para minimizar el rebose. La virtualidad de los tanques es que tienen un tiempo de retención muy elevado y permiten que se produzca una decantación muy importante, equivalente a un tratamiento primario antes de su alivio, ¿no? Y como hemos comentado antes, también en una de las primeras diapositivas, es necesario la instalación de bombeos en ciertos puntos de la red, porque la red en principio discurre por gravedad. No hay que darle ninguna energía al agua para que vaya para hacia adelante. Pero estamos hablando de kilómetros y kilómetros de colectores, como ha comentado Santos anteriormente. Por lo tanto,
Desde el sitio más lejano hasta el sitio donde está la depuradora puede haber muchísimos kilómetros, del orden de 50, por ejemplo. Entonces no podríamos ir por gravedad porque el tubo iría cogiendo mayor profundidad. Por lo tanto, es necesario colocar elementos como los bombeos en los que mediante de bombas elevamos otra vez el agua para continuar otra vez por un colector más superficial que discurra por gravedad. Un poco el contexto del trabajo del personal que trabaja en la red y los elementos de control que se instalan en la red. Como hemos visto, todos los colectores son enterrados, por lo tanto, la mayoría de ellos son espacios confinados, que tienen un espacio muy limitado de acceso y que además tiene presencia de gases. ¿Por qué hay gases en la red de saneamiento? Porque el agua de saneamiento tiene un componente biológico y en el agua hay una serie de bacterias que actúan. Y en función de las condiciones ambientales que hay dentro de los colectores, se pueden generar sulfídrico. Por lo tanto, el sulfídrico es un gas que en concentraciones importantes puede llegar a ser mortal. Por lo tanto, es muy necesario tener en cuenta las medidas preventivas en el caso de actuaciones en los colectores, hasta el punto de que puntualmente fuera necesario incluso entrar con equipamiento autónomo de oxígeno, etc. Por lo tanto, el ambiente puede tener presencia de gases nocivos para las personas y corrosivos incluso para los elementos instalados. Estas barandillas de aquí, si fueran, por ejemplo, de acero galvanizado, en vez de acero inoxidable, pues podría tener una vida útil muy inferior a lo que habitualmente tienen porque se corroen con mucha facilidad. Como he comentado, realmente el colector es como si fuera un río que va llevando hacia abajo todo lo que va entrando. Y por las redes, como son redes unitarias que también recogen agua de lluvia, pues pueden llegar a entrar por las alcantarillas cualquier cosa, trapos, piedras, etcétera. Entonces, cualquier punto en el que estos materiales pueden engancharse, se van a enganchar. Y eso pueden afectar incluso a la instrumentación que tengamos colocada, ¿no? Este es un caso muy extremo en el que un cable de comunicación es necesario para controlar el estado del funcionamiento de la red. Se ha caído dentro de un pozo al colector, se ha metido para adentro y ha generado un atasco. Por lo tanto, podemos tener una situación complicada y tenemos que detectar esos malos funcionamientos, ¿no? A su vez, también recibimos grasas. Los propios vertidos residuales de una vivienda pueden llevar grasas. Si es un restaurante o una agua industrial de una empresa que genera grasas, puede afectar de una manera importante al funcionamiento y a la instrumentación colocada. Y por último, el último tema importante a tener en cuenta serían los reboses, es decir, hay una variabilidad muy grande en el llenado del colector derivado de la cantidad de agua que cae. Eso puede llegar a generar incluso reboses, bien porque se ha superado la capacidad de transporte o porque no somos capaces de aliviarlo a la red porque el río está muy alto y impide un alivio natural. Entonces podemos generar afecciones. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todos estos contextos para entender bien cómo funciona la red de saneamiento y entender perfectamente el contexto del reto. ¿Cómo se controla todo esto? Todas las instalaciones de control, es decir, todas las instalaciones que incorporan el agua a la red, tienen un automatismo dentro a través de un PLC. En muchos casos, si la instalación es sencilla, tendrán un cuadro eléctrico en el cual hay mediante una red de comunicaciones, enviamos toda la señalítica hasta un puesto de control. En Galindo existe un puesto de control donde se controlan los sistemas de saneamiento. Esta persona está de manera continua mirando todo con diferentes herramientas existentes, los niveles, las alarmas, las tendencias, de cara a identificar cualquier mal funcionamiento o cualquier situación de peligro o cualquier escenario de trabajo. Como hemos dicho, ¿cuáles son sus herramientas? Un SCADA que es un sistema de visualización de todas las señales que se concentran en un puesto de control
y mediante diferentes utilidades somos capaces de tratar esos datos. Y esos datos que llegan son gracias a la instrumentación que está repartida dentro de las instalaciones de la red. Esto es concretamente, aquí se centra especialmente el reto Paura, en la optimización de esa gestión de esos datos y de la obtención de esos datos. En relación con la instrumentación, hay que contar que tenemos medición de caudal. La medición de caudal no la realizamos directamente en colectores a través de equipos que directamente miden caudal. Lo hacemos indirectamente a través de sondas de nivel que miden el nivel de lámina de agua. Históricamente teníamos, en la fotografía de la izquierda podemos ver sondas de contacto que están insumergidas dentro del agua y que por hidrostática son capaces de leer el nivel de agua que hay en el pozo. Pero esto nos generaba muchos costes de mantenimiento, en algunos casos se descalibraban las ondas y los datos no eran muy fiables para luego inferir el caudal circulante. Entonces, gracias a un salto tecnológico, se han podido empezar a colocar sondas sin contacto, que son sondas de tipo sondas radar o tipo ultrasonidos, que con la emisión de una onda son capaces de leer el llenado del tubo o del pozo. En el caso de bombeos, sí tenemos caudales electromagnéticos en las impulsiones, porque realmente el caudal está confinado dentro de una tubería y hay un régimen muy constante y los caudalímetros de tipo electromagnéticos, incluso ultrasonidos, son muy fiables. Pero en el caso de la medición de caudal en colectores, todavía no hemos conseguido una medida de caudal, aunque fuera indirecta, fiable en cualquier régimen de llenado de los colectores. Tenemos comprobado que cuando el tubo va lleno, la medida de nivel a través de sondas de nivel no es fiable. Por otra parte, tenemos mediciones de conductividad, pero tenemos muy poco instalada. En el caso de las mediciones de conductividad, solamente en la actualidad hay conductivímetros por contacto, que al igual que en las sondas de nivel, están de manera continua introducidas en el agua. Esto nos exige mucho mantenimiento porque le afecta cualquier trapito, cualquier suciedad, afecta la medida y puede hacer tomar decisiones erróneas al puesto de control. En las impulsiones de los bombeos, no obstante, hemos conseguido insertar dentro de las tuberías de impulsión unos conductivímetros y realmente tenemos muy poco mantenimiento y tenemos una lectura que consideramos muy fiable. Pero en el caso de los conductivímetros para medir nivel en colectores o en pozos, consideramos que la medida es muy poco fiable y exigiría un mantenimiento altísimo para poder tener cierta confianza en la medida. El siguiente tema era el SCADA. El SCADA, como habéis visto en la pantalla del puesto de control, realmente el operador está viendo una serie de pantallas específicas que le dan los datos básicos del estado de todos los elementos que hay dentro de un bombeo, con puertas, conductivímetros, turbidímetros, finales de carrera, caudalímetros. Y en base a ello, el operador puede ir viendo las tendencias mediante unas plumas, unos gráficos de cómo van evolucionando el nivel, y en el caso de que haya un incremento elevado fuera de lo normal, pues haría una comprobación de otros parámetros en otras instalaciones, confirmaría si hay alguna maniobra establecida, si hay una operación de mantenimiento de explotación que habría que tener en cuenta para poder tomar decisiones al respecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo y alcance? Como hemos comentado, es la minimización el objetivo principal es la minimización de la entrada de aguas parásitas. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Para poder identificar por dónde entran esas aguas, en primer lugar tendríamos que intentar mejorar la medición de ese caudal en los diferentes puntos de la red de forma continua. A su vez,
En el caso para poder caracterizar la diferente tipología de esas aguas parásitas, necesitaríamos tener también medidas de conductividades fiables de forma continua en diferentes puntos de la red. Todos esos datos integrarlos como se integran el resto de los datos en el SCADA y desarrollar una herramienta que nos analice de alguna manera todos esos datos y ya identifique dónde están los sitios donde se encontrarían esas entradas de aguas parásitas. Si bien el escenario ideal sería la medición y visualización en el SCADA en continuo de todos estos parámetros, un análisis en continuo de todos esos datos mediante esa herramienta que de alguna manera tenga la forma de contrastar y analizarlos y comparar para poder llegar a plantear una serie de alarmas o eventos. Y luego, por otra parte, una vez que se ha identificado y contrastado eso, los puntos que habría que intervenir sería la intervención. Pero hay que tener en cuenta dos condiciones particulares importantes. Intentar optimizar el coste del mantenimiento de la operación y tener en cuenta que hay una variabilidad de caudal y composición del agua a tener en cuenta. Bueno, confío en que hayamos puesto hayamos ayudado a poner en mejor contexto el reto Paura, y ahora a continuación le voy a dar paso a mi compañero Íñigo González, que es el responsable de vertidos del Consorcio de Aguas y que os va a explicar el reto Paura. El reto Gainura, perdón. Empezar a explicar este reto. En esta imagen podemos ver un aliviadero, el aliviadero del Helguera en Bilbao, en un momento sin desbordamiento, es decir, cuando el tiempo no hay lluvias, el agua residual viene por este colector y entra a través, como explicaba mi compañero Iñaki anteriormente, entra por aquí a la red primera de saneamiento para ir a la depuradora. ¿Qué ocurre un día de muchas lluvias? Pues que como aumenta mucho el caudal que viene por el colector y la red no puede transportar toda esa capacidad, se produce un desbordamiento a través de un aliviadero lateral, ¿no? Entonces, nosotros hemos realizado varios estudios en puntos de la red para ver cómo es la contaminación en los momentos en que se produce el desbordamiento porque empiezan las lluvias, ¿no? Y como ejemplo, en este propio aliviadero del Helguera en Bilbao, hemos hecho unos estudios en el cual hemos visto la variación de la contaminación de varios parámetros de QO, sólidos y coliformes durante un episodio de alivio que se produjo en 2002, ¿no? Cuando comienza la lluvia, en azul, las columnas azules son la DQO, que es la materia orgánica que tiene el agua residual, y en rojo los sólidos en suspensión, la materia que va en suspensión en el agua. Como se puede observar, en las primeras horas, cuando empieza a producirse el desbordamiento hacia el río, el agua residual incluso está más sucia que el agua normalmente que llega a la depuradora, ¿no? La DQO influente en la edad media y los sólidos que entran influente en la edad. Conforme pasan las horas y sigue lloviendo, el agua se va diluyendo e incluso en algunos momentos el agua tiene unas características de contaminación más bajas que las que tiene el tratamiento primario que da la depuradora, ¿no? Es decir, transcurridas unas horas, la contaminación que se está saliendo que viene por la red se ha diluido tanto que incluso es más baja que el tratamiento primario en el edad. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Las fases para decir los puntos óptimos. Para hacer estos estudios, como el que hemos comentado del Helguera, lo que hacemos en la actualidad es seleccionamos una serie de aliviaderos o tanques de tormenta, colocamos una serie de elementos de medición, como son sondas multiparamétricas y tomamuestras automáticos. En estas fotografías vemos una sonda multiparamétrica colocada a un equipo de medición en continuo, que se puede colocar en un colector, pues como el que se ve en esta imagen, ¿no? Aquí estaría colocada los equipos de medición y registro de datos, aquí la sonda multiparamétrica sumergida en el líquido, y aquí colgado de la parte alta del tubo una sonda radar para medir el nivel. Asimismo, podemos colocar tomamuestras automáticos, que son unos equipos que lo que hacen es que a través de una bomba van tomando periódicamente muestras del agua que luego se llevan al laboratorio y se analizan, ¿no? Este es el contexto en el cual se hacen este tipo de estudios. Y posteriormente, cuando tenemos todos los datos, tanto de las sondas en continuo como de los resultados analíticos del laboratorio que hemos tomado con tomamuestras, hacemos un análisis de datos.
Aquí os muestro unos ejemplos de colocación de otras sondas multiparamétricas en un colector, ¿no? Pues colgado aquí dentro de una maleta con protección, pues por si este colector entra en carga, se llena todo el pozo de agua, pues para que no se estropeen los equipos, y aquí la sonda multiparamétrica colocada en el tubo. Aquí otro ejemplo de colocación dentro de una empresa donde está aquí la maleta y aquí un sistema de toma de muestras. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene esta forma de evaluar la contaminación en los aliviaderos? En primer lugar, como ha comentado también antes mi compañero, la medida del caudal se realiza por nivel, es decir, en una altura de la lámina de agua, lo cual tiene una posibilidad de inundación. Si en esta conducción el tubo se llena de agua, pues esta medida que tenemos de la sonda radar pues ya no sirve. Es la inundación, lo que hemos comentado anteriormente, y los atascos y la corrosión. En esta fotografía vemos una prueba que hicimos en un colector colocando una malla para evaluar la cantidad de toallitas y trapos que venían por el resanamiento, y después de colocar esta malla en el colector durante media hora, obsérvese cómo se llenaron totalmente de trapos. Esto nos da una idea de que cualquier elemento que coloquemos en la red puede provocar atascos pues, por este tipo de elementos como las toallitas, ¿no? Asimismo, en los colectores de saneamiento se pueden generar gases como el sulfídrico que provocan la corrosión de elementos metálicos, hormigones, etcétera, como se observa en este actuador de una compuerta, ¿no? Y en este osillo. En el escenario actual tenemos algunos medidores en continuo de calidad, pues en concreto de sólidos en suspensión, de partículas y de conductividad. Y se realizan por inmersión. Aquí vemos un ejemplo en la fotografía de la izquierda, donde tenemos en un colector de un polígono industrial, hemos provocado aquí una represa para colocar dos sondas de medida de sólidos y conductividad que tienen que estar sumergidas, y asimismo hemos colocado en la fotografía de la derecha una sonda radar que mide la altura de la lámina de agua sobre este vertedero, y de esa forma evaluamos el caudal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de alcance del proyecto a desarrollar en el reto Gainura? Los objetivos específicos se trata de mejorar la medida de los caudales en diferentes puntos de la red de saneamiento de forma continua, lo que comentado antes mi compañero Iñaki. Se trata de medir la contaminación en diferentes puntos de la red de saneamiento de forma continua también, integrar todos los datos en el SCADA para poder registrarlos, y desarrollar una herramienta que analice los datos anteriores y proponga los puntos de desbordamiento de forma continua. ¿Qué buscamos con esto? Priorizar, meter al colector las aguas más contaminadas y no meter al colector las aguas que están más limpias, que tienen menos incidencia en el cauce receptor y que provocan un sobrecoste importante pues, en coste de bombeos, etc. ¿Cuál es el escenario ideal? Sería pues, una medición y visualización en el SCADA en continuo de los parámetros seleccionados de la red, tanto de caudal como de contaminación, sean sondas, sea sólidos en suspensión, conductividad, etc. Un análisis en continuo de los datos y una herramienta que priorice los puntos de vertido. ¿Y cuáles son las condiciones particulares? Que tenga un bajo coste de mantenimiento y operación, lo que hemos comentado antes, por los problemas que hay de un alto mantenimiento por los atascos, corrosiones, etc. Que tenga en cuenta que la variabilidad del caudal y la composición del agua es elevada. El agua, pues cuando entran aguas de lluvia, el caudal puede multiplicarse hasta por 3 o hasta por 10 veces, y la composición del agua va a variar. Que la fiabilidad de la medida de los valores analíticos esté cercano a los límites de vertido. Y, en definitiva, el reto Gainura lo que busca es medir el caudal de la contaminación en la red de saneamiento para poder priorizar los puntos de desbordamiento. Muchas gracias. Entonces, si quieres participar en esta consulta preliminar, ¿qué debes hacer? Pues entrar en la plataforma de contratación pública de Euskadi, en el perfil del contratante del consorcio, y ahí encontrarás la consulta preliminar de mercado. De todas formas, tenemos el enlace QR aquí para la documentación, y leer los documentos que están relacionados con esta convocatoria. El documento regulador en el que explica cómo funciona esta consulta preliminar de mercado. El anexo 1 que explica el reto PAURA, el de las aguas parásitas, las aguas de escorrentías o agua de mar o agua de ríos que pueden entrar en la red de saneamiento. La ficha del reto Gainura, que es cómo priorizar los puntos de desbordamiento. Y por último tenemos el anexo 3, que es el modelo de formulario. Ese modelo en el que os ayuda, os enseña las preguntas que luego vais a tener que rellenar en el formulario en sí. Entonces, para participar, una vez que os habéis leído toda la documentación,
Para participar, pues tendríais que enviar vuestra propuesta a través del formulario, del enlace que vais a encontrar en el anejo 3. Aquí tenéis arriba el enlace. Y que la fecha límite para presentar vuestras propuestas es el 5 de junio a las 23:59. Hasta ese momento estará disponible el enlace del Forms. Que la grabación de esta sesión la vais a tener disponible en el canal de YouTube del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. También en la misma enlace donde está toda la documentación, documento regulador, anexos y demás, va a estar disponible este webinar grabado. Que si queréis hacer consultas lo podéis hacer a través de la página, de la dirección web, o sea, del mail contratación@consorciodeaguas.eus. Y que esta consulta preliminar forma parte de un proceso en el que estamos ahora en el webinar de presentación desde el 10 de mayo, que el 5 de junio termina la fecha de recepción de ideas, que durante los meses de junio y julio evaluaremos las ideas y las que no tengamos claras puede haber posibles entrevistas. Que no contactemos contigo para una entrevista no quiere decir nada, no quiere decir que no se tenga en cuenta tu propuesta, y que haremos una jornada de presentación del informe de cierre. Según la ley de contratos es obligatorio el hacer este informe de cierre en el que recogemos pues, bueno, las propuestas que se han presentado, la información que se suba ahí, bueno, veréis cuando rellenéis el formulario que vosotros podéis permitir qué información es pública y qué información es confidencial. Vamos, que no se va a subir nada a ese informe que vosotros no queráis, y que a final de año y en el próximo año es cuando comenzaremos con la publicación de las licitaciones. Que os animamos a participar porque, como hemos dicho antes, el no participar no os cierra ninguna puerta, no pasa nada. Aunque no participéis en esta consulta preliminar, en los futuros pliegos vais a poder participar porque, por supuesto, es un pliego abierto. Pero participar puede hacer influir o puede influir en esos futuros pliegos. Y que imaginaros que vosotros tenéis una solución A, pero en esta consulta preliminar solo se presentan los de la solución B. Si resulta que la solución B vemos que nos encaja, los pliegos irán con la solución B. Y los que tengan la solución A, pues no podrán ofertar más que nada porque no lo tienen, no porque no esté permitido, sino porque no tienen esa solución que va a formar parte de los pliegos, ¿no? Vemos aquí una pregunta. Muchas gracias por la presentación, es de mucha ayuda. ¿Sería posible confirmar si se pueden enviar propuestas que presenten soluciones a los retos de forma parcial? Por ejemplo, soluciones para medida de parámetros, conductividad o caudal y otros, pero no gestión de datos una vez integrados en el SCADA. Muchas gracias. Pues sí que se pueden presentar porque, claro, nosotros, puestos a definir nuestras necesidades, hemos definido toda la necesidad global, ¿no? Pero sí nos vendrían muy bien incluso soluciones parciales. Es más, a veces es difícil, ¿no?, que haya una empresa que dé solución a todo el reto en global. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Bueno, que haya empresas que solucionen parte del reto, que haya otras empresas que solucionen otra parte del reto, y luego en el informe, en función de la información que nos permitáis publicar, también va a haber otras empresas que pueden ver vuestra solución. Ejemplo, la persona que ha realizado la pregunta, ¿no? Si nos permite, oye, mira, yo tengo una solución para medición de conductividad y nos permite que esa información sea pública y aparece en el informe, aunque no, en el informe se presentan conclusiones generales, no conclusiones específicas quizás de una empresa, ¿no? Pero si decimos, pues hay empresas que han presentado soluciones a la medida de conductividad. Pues quizás otras empresas que participan también en la consulta preliminar, que su solución va más ligada al SCADA, luego pueden hacer UTEs, ¿no? Esas empresas se pueden unir entre sí e incluso hacer UTEs para el futuro pliego. Entonces, sí, por supuesto, la respuesta es sí, se pueden presentar. Tenemos otra pregunta, es, ¿solo estáis pensando en UTEs o podría ser una licitación con 2 lotes? Probablemente
Claro, todo esto nos lo va a decir la consulta preliminar, ¿no? Porque ahora mismo hemos agrupado los dos retos porque nos parecen que están muy relacionados, pero podrían ser dos contrataciones individuales, ¿eh? Podrían ser unas contrataciones independientes, el reto Paura y el reto Gañura. Y todo depende de las propuestas que nos hagáis. Por tanto, también os pedimos que si tenéis información clara que vosotros creéis que podéis aportar, ser lo más explícitos y concretos posibles, porque si realmente tenéis una solución, os interesa que la conozcamos, os interesa que luego la utilicemos para los pliegos. Entonces, bueno, en el informe es muy interesante participar y luego que estéis atentos también al webinar del informe final, porque ahí es donde diremos los próximos pasos, incluso podremos publicar un mapa de demanda temprana con los próximos pasos que va a dar el consorcio o incluso, pues eso, si vamos a ir por qué tipo de procedimiento, para tipo de contratación. O sea que ahora mismo, digamos que las opciones están totalmente abiertas y sois vosotros quienes nos vais a ayudar a poder definirlas. Dice, muchas gracias por la presentación. Entendemos que se trata de desarrollos de instrumentación y control. No se requiere ningún análisis del funcionamiento de la red. Pues si con un análisis del funcionamiento de la red conseguimos dar solución a nuestros retos, es que puede ser una solución integrada, ¿no? Que tenga instrumentación y control y al mismo tiempo análisis del funcionamiento de la red. El problema es que no sabemos cuál es la mejor solución. Así que si vosotros creéis que una solución como un análisis de funcionamiento de la red podría dar solución al reto de forma total o de forma parcial, presentadlo. Os animamos a presentarlo. No os va a llevar mucho tiempo y creo que puede ser muy interesante para vosotros. Sin más, agradezco vuestra asistencia y os animo a participar. Un saludo y buenos días.